La reciente película de animación Mafka, la guardiana del bosque, ha resultado ser una gran decepción, al menos para mí, porque yo me esperaba bastante más de esta película. La historia que se cuenta en Mafka está basada e inspirada en el cuento literario ucraniano. Y esta película no solamente se parece poco al cuento original, sino que además, como pieza independiente al margen del cuento, tiene problemas propios. Buenas. Hablemos hoy sobre Mafka, una película sobre la cual tenía bastante curiosidad por ver, porque es la primera película de animación que sale así a gran escala a los grandes públicos internacionales de un país sobre el cual no conocíamos de animación hasta ahora de forma internacional casi nada, que es Ucrania, pero que desgraciadamente ocupa todos los titulares cada día ese país por el conflicto bélico que está viviendo. Entonces esta película eligió el momento para estrenarse ahora, aprovechando quizás esta coyuntura porque la propia historia de la película de animación tiene mensajes antibélicos y ecologistas. Y en este vídeo lo que quiero hacer es comentar la película por separado en sí mismo, cómo funciona, pero también compararla con el cuento, que para algo me lo he leído después de haberme visto esta película. Y tengo que decir, adelantándolo ya, de que a mí el cuento me pareció muchísimo mejor que la película, y que la película no tiene prácticamente casi nada que ver con la historia original. O sea, la película comparte las premisas y los elementos introductorios con los que funcionan los personajes, etc., pero el desarrollo no es para nada el mismo. Y eso por un lado, de que no comparte con el cuento, pero por otro, la propia película de forma independiente, su desarrollo y sobre todo su final, están bastante mal hechos desde el punto de vista narrativo. Así que vamos por partes. ¿Dónde falla esta película? Primero, de forma independiente. El final, sobre todo, parece bastante rusheado, es decir, muy apresurado, y que parece que los productores de esta película lo hayan querido hacer apresuradamente, darle una conclusión a la historia de forma súper rápida y que no sabían qué es lo que querían hacer. La cuestión es que el final se siente abrupto y además está bastante mal escrito, porque uno de los elementos fundamentales de la historia, uno de los personajes principales que es el eje central, el 50% de esta historia del conflicto que se te cuenta, es el villano, y al villano no se le da como se le tiene que dar una conclusión. O sea, sí se le da, pero de la forma en la que se le da no es la correcta. Y mucha gente, yo he sido testigo de esto, se fue de la sala del cine sin haberse enterado. ¿Y por qué es esto? Porque aquí se ha optado por darle una resolución al villano en una escena postcrédito. Y eso se sentía cuando lo estabas viendo, de que esa escena postcrédito fue incluida solamente por la moda de incluir escenas postcrédito everywhere, por donde sea. Porque los americanos lo hacen, incluyen escenas postcrédito. A ver, las escenas postcrédito es algo extra, y siempre hay que tratarlo de extra, que no es realmente necesario para comprender la totalidad de la película. Y se siente como una adición. Pero es que no puedes resolver a un personaje principal de tu historia en una escena postcrédito, que es algo extra, adicional, que no es necesario. Resolver al villano en una historia sí es necesario. Entonces lo que me ocurrió en mi caso fue que cuando estaba viendo la película en la sala de cine, yo vi como mucha gente se iba de la sala del cine sin haber visto la escena postcrédito. Pero lo hizo porque realmente durante la historia, el transcurso de la película, no hubo nada que te diera pie a que tú pensases que iba a haber una escena postcrédito. Y esto me parece bastante importante, porque esto indica de que la historia, el guión, la totalidad, la estructura no fue pensada bien desde el inicio hasta el final como una sola unidad. Y luego el desarrollo, la verdad, de la propia película, solamente comentando lo que es la historia, es bastante lento y en ocasiones bastante aburrido. Lo que intenta hacer esta película, Mafka, la guardiana del bosque, es con una técnica parecida a lo que hizo Avatar. Aquí se intenta construir una idea de mundo y que tú como espectador te enamores del mundo. Y por eso en la animación se cuida bastante lo que son las texturas, los efectos de iluminación y sobre todo lo que son los paisajes, vale, eso está bien. Y comentando ahora técnicamente la animación, vamos a decir que dentro de todas las críticas posibles, en realidad Disney, Pixar y todas las demás DreamWorks Pictures, Illumination recientemente, nos han dejado ya mucha miel en los labios durante todos estos largos años. Como espectadores, al menos en Occidente, estamos bastante acostumbrados a un nivel de animación bastante alto, y eso se ha convertido en la nueva norma. Y lo que le pasa a Mafka es que hay bastante disparidad dentro de lo que es la animación en toda la película. En general, lo que son los esqueletos de los personajes y sus movimientos se notan bastante arcaicos y bastante robóticos. Sus movimientos en ocasiones no parecen orgánicos. Y después las expresiones faciales, hay bastante disparidad y bastante desigualdad. Se nota que se ha invertido más recursos, más tiempo en la protagonista, en Mafka, de que ella está mucho más cuidada y mucho mejor esculpida. Pero luego hay otros personajes secundarios que se nota que no le han dedicado tanto tiempo ni tantos recursos. Y cuando en una película tienes esa disparidad, se nota bastante
bastante, de que las expresiones de Mafka están bastante mejor desarrolladas que otros personajes. Y mientras que en algunos casos la película se siente bonita, en otros casos se siente bastante novata. Eso más el detalle de que la historia está un poco pobremente escrita, al final no deja un buen sabor de boca final. Vamos ahora con la comparación al cuento. Y la gran enorme diferencia, la primera y la más grande de todas, es que mientras Mafka es una historia positiva con un final positivo, el cuento literario, la obra dramatúrgica, porque es una obra de teatro, en realidad es una pieza teatral, es una tragedia, es una historia muy triste. Y bien, yo puedo entender que digamos, vale, adaptemos esta historia para un público infantil y creemos un dibujo animado. Y lo más correcto seguramente con Mafka habría sido decir que está basada en esa obra dramatúrgica, el cuento, de Lesia Ukrainka, que es la escritora de ese cuento, la autora. Esta película se siente como una historia inspirada en ello, pero con el nombre y el personaje protagonista principal de esa historia. Y mientras que la película de animación a mí no me ha conseguido crear ningún efecto emocional, porque no tiene ni momentos o bajadas de subidas o bajadas de tensión, y que tampoco te llegas a involucrar con los personajes del todo, sí lo ha conseguido la obra literaria. La lección final es la misma, y es que tenemos que tratar bien a la naturaleza, porque la naturaleza en retorno nos trata bien a nosotros y nos ayuda a los seres humanos. Y ya que el cuento es bastante difícil de conseguir y yo solamente lo conseguí en inglés, os lo voy a resumir y os voy a contar también de qué va, es decir, con spoilers. En el cuento literario, en la pieza teatral, Mafka muere al final, y muere porque la matan los seres humanos y además sufre un grandísimo desamor. En el acto primero, Mafka y Lucas se conocen y se enamoran enseguida, pero en realidad Lucas acaba siendo todo un cabronazo. En el segundo acto, cuando Lucas conoce a otra tía, se larga con ella y abandona a Mafka. Y luego la madre de Lucas, un personaje que no está presente en la película, es la más cabrona de toda la familia porque ella no es capaz de reconocer lo que les aporta Mafka dentro de su familia, siendo que a priori Lucas y Mafka empezaron a ser pareja y Mafka entró en su familia. Entonces Mafka, siendo que es un espíritu del bosque hecho más o menos con forma humana, ella no se dedicaba tampoco tan fuertemente a las labores del hogar o del campo, pero sí les traía otros beneficios a la familia. Por ejemplo, ella provocaba que las cosechas fueran más abundantes o que las vacas diesen más leche, provocara que crecieran más hierbas en el jardín, más flores, las cuidaba, eran otra clase de beneficios que aportaba. Pero la madre no era capaz de ver eso y solamente quería una tía que trabajase. Entonces lo que acabó haciendo fue amargar a Mafka y además amargar a su hijo, metiéndole esa idea en la cabeza de que la chica es una inútil, haciendo que se casase con otra. Y al final lo que ocurrió en el tercer acto fue que Mafka, deprimida, acabó muriendo, pero además Lucas acabó desgraciado y esa tía con la que se casó acabó siendo como una especie de cáncer que lo devoró todo. Y toda la naturaleza alrededor de esa casa acabó volviéndose en su contra, porque los propios seres humanos provocaron ese mal y ese mal les fue retornado. La idea última es que no te metas con la naturaleza, respétala y la naturaleza también te respetará a ti. Una idea que en realidad también se puede aplicar a otros seres humanos también. Pero lo que ocurre al final del cuento es que precisamente por las malas acciones de los seres humanos todos reciben, menos Mafka quizás, el destino y el castigo que se merecen. Lucas acaba solo, abandonado, tanto por Mafka como por su familia, y acaba sin nada, desgraciado. Y ojo que ahí va un spoiler para lo que es la película de Mafka, y es que en la película de animación de Mafka lo que hace ella es entregar su vida para adquirir un poder y así salvar el bosque de los seres humanos. Entonces yo entiendo que para el público infantil no se haya querido hacer una historia trágica, pero en realidad tal y como se resuelve eso y Mafka recupera su vida de ese trato que hace con un espíritu, realmente se siente bastante gratuito y que ni de lejos tiene que ver con el cuento. La gran diferencia entre la película y el cuento es que solamente comparten la introducción y las premisas, el desarrollo no tiene absolutamente nada que ver. La animación es un tanto deficiente, pero yo creo que se la podremos perdonar todos a un país que claramente no tiene la industria tan desarrollada como por ejemplo la veterana estadounidense, donde operan ya empresas muy conocidas, Pixar, Disney, etc. Entonces como debut, como salida a escena dentro de esta industria, yo creo que está bien, es un buen intento, pero hay mucho sitio para mejorar. Y mientras por un lado no os recomiendo tanto esta película, sí os recomiendo el cuento, si conseguís haceros con él de alguna forma, ya que no es una obra tan conocida, al menos no de momento. Esa historia sí os la recomiendo que os la leáis. El nombre de la autora es Lesia Ukrainka, os lo escribiré ahí, por si alguno está interesado. Como toda pieza teatral se lee bastante rápido, en casi una tarde o dos, y en mi opinión yo creo que esa obra enseña una lección un tanto más profunda que te llega más profundamente a través de ese choque emocional triste, bastante trágico, y esa historia causa un mayor impacto. Es una gran
pena para la película. La verdad que me esperaba bastante más después del bombo que le dieron un poco, sobre todo en televisión. Pero bueno, la crítica para eso existe y para esto está, para evidenciar cosas donde se tienen que mejorar y hay que mejorar. Es decir, no creo que los productores de esa película vean este vídeo, pero aún así ahí queda dicho. Y en fin, si os ha gustado este vídeo, dadle like por favor, porque así me ayudáis un montón. Y si queréis ver más vídeos míos, pasaros por el canal, suscribiros. Y si no os ha gustado el vídeo, dadle al dislike también. Y nos vemos en la próxima. Hasta otra.